Podemos empezar contestando una de las preguntas, de las últimas preguntas que surgieron en el foro, que surgieron durante esta tarde, de alguien que en el pasaje del tercer al cuarto ejercicio decidió cambiar un poco, modificar el rumbo de la temática que estaba eligiendo para el proyecto. Entonces nos preguntaba si es necesario que vuelva a entregar los ejercicios anteriores. Y la respuesta es que no es necesario que rehagan los ejercicios anteriores, porque digamos, es el mismo proyecto de ustedes que va tomando distintos rumbos. Tal vez los ejercicios anteriores les sirvan a la persona que esté queriendo modificar su temática para profundizar en la nueva temática, pero no consideramos que sea necesario que reemplace los ejercicios que ya se entregaron. Si alguien tiene una duda con esto que acabo de decir, nos puede contar ahora. Y alguien comenta en el chat que luego en la entrega final hay un panel de proceso y se pueden plasmar los cambios ahí. Sí, ustedes imaginen que es el mismo proyecto que ustedes se encaran y en un momento deciden profundizar la investigación hacia un lado y luego esa misma investigación, a lo cual podemos tomar la charla que tuvimos con Sonia, es parte de la investigación y del relevamiento. Si toman esa información y deciden cambiar el rumbo, continúan el mismo proceso, ahora enfocando de pronto en otra de las temáticas o en una subtemática de las 3 que les propusimos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro, va a ser el sexto, donde vamos finalizando con nuestro ciclo de charlas. Hoy está Perla Erro, donde pudimos recorrer las 3 tipologías. Hoy Perla nos va a hablar sobre conservas. Y queríamos empezar haciendo, como en las últimas charlas, una actividad con todos ustedes, así podemos ir haciendo como una apuesta en común. No sé quién compartía la pantalla, creo que Agus. Sí. Así podemos trabajar en esta actividad. Bien. Esta vez creo que no vamos a tener Kahoot, pero vamos a tener algo parecido. Vamos a tener Mentimeter, que ya la usamos al inicio de los encuentros. Acá les dejo el link. Donde tienen que ingresar y ahí en pantalla van a ver el código de la nube de palabras. Ahí comparto, sí. Les pedimos a todos que entren. Esperen que... Podés entrar por la PC o por el celular, Facundo. Un minuto, porque no sé por qué no me tira el código. Sí, es de otro navegador. La idea de estas actividades iniciales es, como les comentaba antes, hacer una apuesta en común sobre cuáles son las prefiguraciones que tenemos sobre la tipología que vamos a estar trabajando hoy. Y la idea de poder hacer esta apuesta en común es la construcción del conocimiento en el taller. Bien, ahí voy. ¿Tenemos código? Sí. Ahí lo estoy pegando en el... Perdón, por el retraso. Con muchas pantallas abiertas. Está muy bien. Ahí lo pego en el chat. Con este código ya van a poder ingresar a la pregunta y van a ir apareciendo ahora cuando comparto pantalla las respuestas. Bien. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí. Bien. ¿Todos pudieron ingresar? La pregunta es, ¿qué oportunidades ves en la conservación? Me van apareciendo los primeros conceptos. La idea es contestar con un concepto o una frase corta, así se pueden ver.
durabilidad, utilizar, aprovechamiento, desperdiciar menos, resguardo, alargamiento de vida útil, reusar, ahorro. Acá aparece postergar consumo. experimentación, ¿eh? Eso también está. Resguardo. Nuevos sabores. Creatividad. Potenciar el sabor, calidad nutricional. Ahora cuando avancemos, quería hacer un comentario sobre esta pregunta, ¿no? Porque casi todas las respuestas tienen que ver más con la conserva en sí, y tal vez ninguna está asociada a oportunidades de diseño dentro de la conservación. Eso es algo que podríamos charlar en un momento sobre qué prefiguración tenemos o qué estamos pensando cuando cargamos una consigna. No sé si a alguien más falta votar. Vamos, 39 respuestas. Sí. Estamos bien. Vamos un poquito más de tiempo. Bueno, todas estas preguntas también, estas respuestas en realidad nos están como indicando qué prefiguración nosotros tenemos sobre la conservación, ¿no? O sea, y ahora Perla nos va a explicar un poco más de qué se trata. Bien, si quieren, dejo de compartir, Sí, así caemos a ella. bueno, esto lo O- puedes guardar, ¿no? Lo guardamos. Sí, esto me queda. Perfecto. Entonces empiezo a compartir yo, que voy a compartir la presentación de Perla. Voy a ir arrancando. Ahora le vamos a dar paso a Perla con la presentación que nos tiene preparada para hoy y que nos explique ella un poco más sobre esta temática. Perla estuvo trabajando el año pasado en el taller de diseño 1, donde hicieron un trabajo práctico y nos estaba contando hace un ratito que estuvo haciendo una especie como de workshop con los chicos en el taller. Es una pena no poder estar en el workshop con ella ahora en el taller, pero podemos escucharla ahora. ¿Se ve mi pantalla? Se ve y Perla, tenés el micrófono apagado.
Yo no veo nada, así que voy a recibirla cuando... Yo no la veo, ¿dónde está? Tenés que poner la vista de cuadrícula en Google Meet. Sí. Y te va a aparecer en un costado todas las caras y en otro costado la pantalla. Mi pantalla con la carátula de la presentación. Ahí está. Ahí, muy bien. Yo no veo ninguna cara, así que cuando vos me digas siguiente, yo la paso y me quedo calladita. Ok. ¿Quieren que arranquemos ya? Dale, perdón. Bueno, este es el título. Vamos a hablar de la conservación de alimentos, de la comida y de los fermentos. Pasamos. ¿Qué? Pasamos a la otra. Quise hacer como un poco de conceptualizar qué es el alimento, que están como unas definiciones medias clásicas, una sustancia que toma el organismo para mantener funciones vitales, y después la comida, que es la sustancia que se come, que sirve de alimento, o sea, que verdaderamente mantiene esas funciones, pero la comida nuestra también es historia, también es tradición, también es arte y cultura de los pueblos, o sea que es, cuando hablamos de comida, hablamos de una palabra que tiene otras implicancias, culturales, sociales, económicas. Hacemos. Me gusta usar esta foto, que es una foto que saqué en un curso de Jimena Ricati, no sé si los chicos habrán mirado la info que había o cosas que yo tiré. Se llama, bueno, después cualquier cosa les voy a seguir hablando de esta data. Y es una imagen que muestra un poco por dónde va la comida verdadera, que es uno de los hashtags con los que yo trabajo como cocinera. Y es... digamos, ¿qué es ese alimento? Que puede ser todo lo que encontramos para mí en un supermercado, todos los ultraprocesados. Les recomiendo los libros de Soledad Barruti también, si les interesa el tema. Y la comida verdadera, que es algo sencillo, que es la fruta, la verdura, los lácteos, las carnes, y los preparados culturales, digamos, los chacinados, los quesos, los yogures, las bebidas, lo que culturalmente y en los siglos de los siglos fue el alimento hasta que llegó como la industria, que pareciera que siempre hemos comido esto, pero no, la historia de la humanidad en realidad creció comiendo comida verdadera, lo que yo llamo comida verdadera. Después si tienen algunas otras preguntas con respecto a esto, pero bueno, vayamos más a nuestro tema. Pasemos, a ver. La otra. Es un librito chiquito, muy interesante, el anterior, que se llama Saber Comer. Es un libro de Michael Pollan, también hay mucha info de él, hay como una serie que se llama Comer, que está en Instagram, que es divina, de bella para verla y de conceptual para entender por dónde va la comida. Y él se hace como 3 preguntas generales en este librito, que son, ¿qué hay que comer? ¿Qué tipos de comida hay que comer? ¿Y cómo hay que comer? Son como preguntas. El libro es un libro muy pequeño y hace como una pregunta por página. Entonces él pregunta, ¿qué hay que comer? Come comida. Habla de la comida verdadera. Ahí habla de, por ejemplo, no comas nada, otras de los ítems que tira, ¿no? No comas nada que a tu abuela le pareciera, no le pareciera comida a tu abuela, por ejemplo. Que a tu abuela, remontándonos ya a alguna generación, capaz tendríamos que decir bisabuela ahora. No comas nada que tenga ingredientes que son cosas que vos no tendrías en la despensa. Por ejemplo, diglicéridos exotilados, celulosa, goma santana, propiato de calcio, sulfato de amonio. Nada de eso es comida para nosotros, las personas. Evita productos que contengan jarabe de maíz y bueno, así, ¿no? Después, ¿qué tipo de comidas hay que comer? Básicamente, esta comida verdadera de la que estamos hablando, sobre todo vegetales. ¿Y cómo hay que comer? Bueno, un montón de preguntas más, pero implica como en salud comer con moderación. Es un libro que es muy chico, muy pequeño, y es una joya, realmente. Tiene como 64 reglas, así, como muy divertidas y específicas para hablar de la comida. Pasemos.
Algo que también es muy importante para mí decir, como les contaba antes en la cátedra anterior que trabajamos, es que tenemos el derecho a la alimentación, y cuando hablamos de la alimentación, es un derecho que está en nuestra Constitución también, está legislado por un montón de organismos así de legislación, internacionales, nacionales, latinoamericanos, pero básicamente hay como una definición que la tira el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es esta, que cuando todo hombre, mujer, niño tiene de manera regular, permanente y libre el acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada, que le permita tener como una vida digna. Y esto también, ya que estamos hablando de alimentación, obviamente incluye el agua, son cosas como muy importantes para conocer. Pasemos. Y no, antes de pasarla les quiero contar que esta definición habla de, bueno, de algunas otras cosas. Que esta alimentación tiene que estar disponible, o sea que tenemos que tener alimentos suficientes, que tiene que ser accesible física y económicamente, que tiene que ser adecuada la alimentación cuantitativa y cualitativamente, y que tiene que ser sustentable, o sea que tiene de alguna manera que garantizar la posibilidad de que alimentarnos a nosotros no ponga en riesgo la alimentación de las futuras generaciones. Estas 4 condiciones, disponibilidad, accesibilidad, adecuada y sustentabilidad, son muy importantes según el derecho humano a la alimentación. Pasemos. Bueno, vamos a ir metiéndonos en el tema. Uno de los temas enormes que hay con la alimentación a nivel global, en este momento también se está viendo, yo creo que en este momento es un hito lo que se debe estar usando, por ejemplo, de plástico, no sé, como hay desastres que se van a agravar en esta situación seguramente, y para decir esto tengo que decirles que 1/3, son las cifras de FAO, que es la organización que trabaja por el alimento en todo el mundo, de Naciones Unidas, 1/3 de lo que se produce se tira, se desperdicia. Eso tiene algunas implicancias. Yo personalmente tengo una visión de que todo acto como la alimentación y comer es político, y pienso que también se tira una comida que está hecha, prácticamente está fabricada para ser tirada. Pero bueno, hablemos de esta comida verdadera, que es, por ejemplo, que dice que se tira 1/3 de lo que se produce en el mundo. Por eso va a ser muy importante que aprendamos o que se construyan como estos idearios y estas rutas de cómo cuidar, almacenar, cultivar los alimentos. Hoy más que nunca, hoy este tema es como sustancial para mí. Tiene un gran impacto ambiental que se desperdicie la comida, porque obviamente por la seguridad alimentaria, pero los alimentos que se derrochan básicamente recursos naturales, económicos y sociales, como el agua, la energía, la mano de obra, el combustible, el dinero que significan. En la Argentina hay una cifra que casi no sé bien lo que significa, que se desperdicia anualmente 16 millones de toneladas de alimento, pero bueno, por ejemplo, un dato como más real para nosotros podría ser que cada latinoamericano malgasta, estamos hablando de Latinoamérica, que es un continente particular, junto con África, por ejemplo, malgasta 223 kilos de verdura, de carne, de pescado y de productos lácteos al año. Según Miriam Gordon, no sé si la conocen, la escucharon nombrar, es una nutricionista que fundó las cátedras de soberanía alimentaria en la Argentina. Es una red de cátedras libres que trabaja con todos estos temas, con los derechos al alimento, con la accesibilidad y con todo lo que nos está pasando como problemática en el país. Para ella se tira la mitad de lo que se produce en el mundo, como que las cifras son mayores. Pasemos. Bueno, después de todas estas malas noticias, vamos a entrar un poco en el tema que nos atañe, que es un poco conservar, acá hay como una definición así también clásica, sacada de INTA, pero podríamos decir esto, que las conservas son algo que el ser humano de alguna manera ha empezado a hacer desde épocas muy, muy antiguas, desde sus primeros momentos sociales capaz,
para poder acumular y procesar y guardar alimentos en los momentos que había abundancia para los momentos que había escasez. Nosotros en la actualidad podemos decir que, bueno, todas estas conservas tienen, por un lado, una línea que es la industrial, que es interesante también de conocer y de saber cómo son, que podría mejorarse enormemente. Es una lucha que muchas personas, muchos cocineros, muchos ambientalistas tienen, que mejore todo el proceso que hay con los alimentos, pero además nosotros cuando sabemos hacer estas conservas y podemos entrar a este mundo, ya esta imagen de alguna manera la muestra, este es un frascos coloridos en un ambiente natural, habla también de un aprovechamiento y de descubrir otras necesidades, como de autoconsumo, y también de alguna manera de generar como una satisfacción personal. Justo estaban hablando de eso, de creatividad, de estrategias, y de un montón de cosas más que produce el saber hacer todos estos preparados. Pasemos. Para hacer un poco así como rápido, vamos a hablar un poco de sanitizar los alimentos. Ahora es un tema vital. Hace poco hice como un vivo con cocineros argentinos y bueno, hablamos básicamente de esto, cómo era la experiencia en este momento, pero bueno, los que hemos tenido restaurante y en la cocina profesional o en la cocina de la producción, estas cosas son básicas, son reglas de seguridad. Así que bueno, en lo personal, la higiene personal habla de lavarse las manos, lavarse las uñas, tener el cabello recogido, no usar como accesorios, primero porque con las máquinas pueden ser peligrosos y aparte por la higiene básicamente, como anillos, pulseras, cosas que pudieran ser de alguna manera un contaminante o generar alguna dificultad. Y no trabajar cuando estamos lastimados o cuando tenemos alguna enfermedad. Esto en los restaurantes es difícil a veces. La otra, en los espacios de elaboración, obviamente es como, son cosas piolas porque son las cosas que si uno las aplica como un ABC en la casa también tiene un sentido, ¿no? No es nada más para un aspecto profesional que les cuento esto. Es como limpiar y organizar todo, esto obviamente que va a favorecer en la cabeza, y nosotros llamamos los cocineros a armar una mise en place, que es cuando ponemos y picamos y preparamos todos los insumos, los elementos, los ingredientes. Entonces para hacer eso hay que hacer esto que se ve en esta imagen primero. Así que está muy bueno. La otra. Bueno, la sanitización de las verduras, las frutas, todos los insumos, que ahora ya los habrán visto enormemente en estos últimos meses en la tele, pero podemos decir que lavar habitualmente la materia con agua limpia, con unas gotitas de lavandina. El dato del INTA es, si el agua no es un agua potable, conviene ponerle 5 gotas. Nosotros a veces en la cocina natural también le ponemos unas gotas de no me acuerdo el nombre ahora, agua oxigenada, unas gotitas de agua oxigenada. Eso también funciona, pero lo más indicado son 2 o 3 gotas de lavandina por litro, enjuagar bien todos los equipos y todo eso. Quiero decirles algo, que es que si las verduras no provienen de la agroecología familiar y están fumigadas, como es la mayoría de las verduras a las que accedemos en los supermercados o en las verdulerías comunes, no se lava eso, es sistémico, está dentro, está desde la semilla, desde el crecimiento de la planta. No es que con un lavado sacamos todos esos productos, los agrotóxicos. Esto también es muy importante decir, pero bueno, disminuyen las cargas microbianas que pueda tener el alimento, hacer todo esto, ¿no? Vamos, la otra. Bueno, acá vamos a empezar a meternos en un tema que es el tema que más quiero abarcar, que es el tema, yo voy a hablar básicamente, me gustaría contarles un poco de los fermentos, pero bueno, los microorganismos, que es lo que estamos tratando de deshacernos
en las conservas, de cuidar los procesos, para que haya un buen control, digamos. Tenemos que aprender a controlar los microorganismos. No sería así en el caso de las fermentaciones. En el caso de frutas y hortalizas conservadas, otros microorganismos son capaces de causar una alteración del producto y pueden tener sabor, colores, entonces es complejo que eso no esté bien manejado. Las frutas y las verduras disecadas no se alteran debido a que no tienen suficiente humedad para permitir el desarrollo de los microbios, pero en otros productos como el vino, el vinagre, el yogur, las aceitunas, los quesos, la elaboración de esta fermentación o levaduras hace que sea exitoso. Acá también me resulta interesante contarles que, por ejemplo, no es lo mismo un queso de la industria, o sea, el queso que compramos en el supermercado, les voy a poner como el lugar, las fuerzas del mal y oscuras, que un queso hecho por un productor que trabaja a veces con leche cruda, con otros procesos que también controlan los microorganismos, no es que va a tener riesgo, y bueno, son a nivel organoléptico, que es como la percepción con los sentidos que uno puede tener en la boca, en la nariz, en la visión de un queso. Hablemos de un queso, por ejemplo, son diferentes, es como otra riqueza y hay como otra cultura, y la comida tiene todas estas implicancias que hablábamos al comienzo. Vamos a pasar la próxima, que son... ¿la próxima? Bueno, dentro de los microorganismos vamos a diferenciar esto es algo muy técnico, se los pongo y después si quieren les paso un apunte, que se diferencian virus, levaduras, mohos y bacterias. Estas, digamos, las alteraciones causadas por estos microorganismos se pueden prevenir por efecto de calor, por efecto del frío, disminuir la humedad, por la acción del azúcar, por la acción de la sal. Después vamos a ver ahora en los procesos, por la acción del ácido acético o por conservantes químicos, que es lo que trae toda la industria, que es el benzoato de potasio, el sorbato de potasio, anhidrido sulfuroso, o por el secado. Justo hoy a la mañana, para contarles un poco esto, llamé a una compañera que es de la decana de la Cátedra de Alimentación de una universidad en Tucumán, porque ellos llevan los cocineros y los chicos que están haciendo la carrera a ver cocina artesanal y a ver el secado de las carnes. Entonces, bueno, para que me cuente un poco cómo eran esos procesos, ¿no? Pasamos. Bueno, muchos habrán visto ahora que que hay como una movida con los fermentos. Antes, hace unos años, no sé, el chucrut, el kefir, la kombucha, solo era para algunas personas que eran como muy naturistas o como que estaban muy en el tema de los alimentos, pero ahora verdaderamente hay otra moda. En los mejores restaurantes del mundo se experimenta y nació en alguno de estos dos restaurantes que les estoy mostrando. En el Noma está su cocinero ahí, no sé si había una anterior o la que viene ahora. O Fabiquén, que es estos. Estos cocineros también, si los buscan, están en las series de Chef a la tabla, que está en Netflix, y pueden ver los procesos. Justo, por ejemplo, las dos imágenes que les puse son los lugares donde ellos tienen los fermentos y las conservas y los secados y todos los productos que preparan, ¿no? Así que... la anterior, esta cueva me encanta. La anterior, pasame un poquito la anterior. Y bueno, este es el restaurante que tiene, no sé si después
los pueden buscar en Instagram, buscar un poco si les interesa, para ver toda la locura que hacen. También tiene que ver que son restaurantes del norte de Europa, donde hay pocos insumos, donde el invierno es recruento y tienen casi líquenes y pequeñas, muy pocas cosas como insumos, entonces han encontrado muchísima estrategia de cocina y de trabajar con una movida que después de estas personas que son muy líderes, se pusieron en todos los restaurantes del mundo, con los cocineros que son muy creativos, como por ejemplo trabajar con productos de estación, productos locales, productos que tuvieran la tradición o las costumbres antiguas de la localidad y del territorio. Volvamos. La otra. Bueno, 3 tipos de fermentación. Alcohólica, que transforma los azúcares en los cereales, y la imagen que está en el costado es una imagen de un día que preparé un montón de cosas, que ahora les voy a contar, y es una imagen de mi casa, de preparados de mi casa. La lactofermentación, que transforma azúcares en ácido láctico por acción de bacterias, que ahí entran los quesos, los yogures, y la acética, que transforma los azúcares permite la elaboración de los vinagres. Esto también es una tendencia porque a nivel gastronómico es muy importante. Bueno, ya sabrán todos la tendencia que hay para abandonar el famoso pan del osito y hacer nuestro propio pan en la casa, y más aún que hacemos el pan de masa madre, o fabricar yogures caseros, o embutidos, o chucrut, o también los propios vinagres, las propias sales, las azúcar perfumadas y un montón de cosas que son estrategias que ahora están muy de moda en todos lados, y en el encierro han cobrado de alguna manera mucha importancia. Pasemos a otra. Esto es muy, muy importante porque hace poco estuve en una charla de Jimena Ricati, que es una médica argentina que trabaja con un proyecto que se llama Sensory Trip, que es, bueno, todo este tema de las bacterias. Es un tema que ella le apasiona, que trabaja, que ha investigado desde hace muchísimos años. También está en las redes y tiene un blog muy interesante. Y ella dijo en la charla, dijo esta frase: nosotros somos más otros universos que nosotros mismos, y a su vez esto es algo que nos permitió evolucionar. Porque, digamos, la microbiota, que es lo que produce el ecosistema que tenemos en nuestros intestinos, es algo muy complejo, son todos estos combos de bacterias, y en sí es, digamos, estamos llenos de esas bacterias y de esos microorganismos. Prácticamente somos esos microorganismos. Así que, como puse ahí, como puse en la imagen, nuestros ancestros se alimentaban de su entorno, de lo que el ecosistema les proporcionaba. Ella ahí, por ejemplo, nos cuenta que unas personas que si están en un ambiente natural y en el campo y comiendo alimentos naturales, tienen una microbiota y este ecosistema mucho más rico que uno que come nada más del supermercado y hace una vida urbana, estresada. Son cosas como de sentido común, pero es muy interesante conocerlos también, ¿no? Y bueno, la flora esta o microbiota es un ecosistema de microorganismos que tapizan básicamente la superficie interna del colon. Pasemos a la otra, a ver. Acá les voy a empezar a mostrar y a contar un poco para que ustedes puedan tener de alguna manera o puedan pensar estrategias de cosas que, digamos que, del proyecto que tienen que desarrollar. La foto de la izquierda es una foto de kombucha, que es un hongo del té, que se pone en un té azucarado, tiene un montón de propiedades,
y las otras son unos gránulos de kefir, que también es un kefir de agua, esa imagen, pero también se puede hacer con otro kefir que se llama kefir de leche, y estos son probióticos que favorecen todas estas, la salud y todo esto que estamos comentando. Se cree que en el mundo hay más o menos casi 4.000, 3.000 y pico de alimentos fermentados. Piensen que cuando hablamos de fermentos hablamos de bebidas como la cerveza, de bebidas como el whisky, de quesos, de yogures, del chocolate, de lácteos, en un montón de desarrollo, y bueno, y de estas cosas que hacen que se conserven de alguna manera los alimentos, o prosperen para que sean mejor calidad, ¿no? Porque los alimentos, cuando los fermentamos, tienen como otros valores. Por ejemplo, aumentan la calidad de los nutrientes, desintoxican y predigieren los alimentos, aumentan la experiencia sensorial, también organoléptica, como les dije. Algunos duplican la cantidad de vitaminas. Estos microorganismos son responsables de aumentar la digestibilidad de los alimentos y de actuar en la flora intestinal. Y la flora es un aspecto digestivo, tanto como digestivo como en el aspecto inmunitario. Y también, bueno, obviamente preservar los alimentos y la lucha contra el desperdicio. O sea que es un tema que hoy, al día de hoy, julio 2020, nos embarga y nos ha cobrado una importancia enorme, porque imagínense que estamos luchando contra un virus que de alguna manera, está muy enemistado con las personas que tienen una salud débil. Así que es un temazo la conservación de la salud, ¿no? Y la comida y todo esto que estamos hablando está directamente la próxima, pasame. Relacionado con la salud, me tildé. Bueno. Me gustaría también saber si alguien lo ha hecho, si conoce, si ha probado estas cosas. En la foto de la izquierda es un kimchi es un preparado coreano. Me decía un amigo periodista que en Corea uno tira una verdura, una fruta y cae fermentada, porque es uno de los pueblos que tienen más tradición de probióticos y fermentos y conocer todos estos procesos de los que estamos hablando. Y el otro es un método que se llama sauerkraut, que es básicamente la manera de hacer el chucrut. Ahí es una clase que tomé una vez en un espacio que se llama Crudo, y fabricamos con un grupo de cocineros un montón de chucrut con distintos, con repollo colorado y con distintas verduras, y unos ricos picantes. A ver, ahí están compartiendo, perdón, quería comentarte que ahí están compartiendo en el chat que ya varios probaron o hicieron algunos de estos productos que comentabas, como kimchi, kefir. Vamos, muy bien. Me alegro mucho. Por otro lado, también comentar que un poco cuando se pensó, se organizó la temática del TP, tiene bastante que ver con lo que comentabas recién, con respecto a la salud en estos tiempos y cuál es la situación actual. Por eso tanto de repensar los hábitos en alguna medida que estamos teniendo. Y sobre esto, ¿qué oportunidades de diseño podemos encontrar en todo lo que estás comentando? Uh-huh. Sí, la verdad que cuando uno aprende, ¿qué les voy a decir yo? Que es mi profesión, pero es algo que yo promuevo, tengo un proyecto educativo básicamente también para promover que las personas conozcan la comida verdadera, conozcan los insumos, cómo se llaman, las hierbas, los granos, los cereales, las semillas, las especias.
y lo trabajamos de manera lúdica, es el proyecto que se llama Cali Azul, como les conté antes, pero para mí es muy importante que hoy es algo que ha cobrado una relevancia enorme porque estamos guardados en nuestras casas y tendríamos en algún momento, esta es una situación que puede empeorarse o mejorarse, no vamos a ser tremendos, pero es muy importante que uno se pueda, digamos, autogestionar las cosas vitales. De por sí, cuando uno sabe cocinar, y qué hablar cuando sabe hacer estos preparados que conservarían o nos ayudarían en una situación límite de existencia, conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno sabe hacer esto, logra sentarse a la mesa y tener un espacio de inclusión, un espacio también de solidaridad, un espacio completamente de independencia, porque para los niños, por ejemplo, es re importante a nivel motriz y a nivel todo lo que implica el conocimiento, en la cabeza y en el paladar, conocer otro tipo de alimentos, y bueno, ni hablar de su salud. Así que, sí, hoy, al día de hoy ha cobrado una gran dimensión todo esto, me parece. Las personas que de alguna manera pudieron estar involucradas con esto, debe haber sido buenísimo, estar guardados y poder practicar. Mucho pan. Pasemos a la otra. Bueno, acá hay como una conserva. Este es un chándal. Un chándal es una mermelada. Elegí algunas cosas que son cosas que eran mías, para no sacar fotos digamos, de lugares de fotos, sino sacar fotos de mi trabajo. Es un chándal de hibisco. Hibisco es una flor, la flor no me acuerdo cómo es que el nombre que tiene la planta como más conocido también, seguramente alguien lo sabe, pero da ese cogollito que es ácido, colorado, es divino, y un chutney es una mermelada que en vez de ser un preparado dulce, siempre lleva una base de cebolla, de vinagres, que son las cosas que conservan, como hablamos antes, de azúcar y de especias, picante. Y bueno, cuando uno como cocinero puede preparar, por ejemplo, algo así colorado para tener en la mesa, es algo súper lindo también. Aparte es agridulce, va por otro lado en el paladar, me encanta. Pasemos a ver. Acá también, acá hay fotos de una masa madre y un poco ya de masa que está funcionando. La masa madre, no sé si todos saben, el proceso es generar con harina y agua, de la acción, digamos, poner a trabajar las levaduras que naturalmente tiene la harina. Entonces, tiene un proceso que es súper sencillo y es como el pan se comió históricamente, ¿no? Básicamente, digamos, el proceso es mezclar un poco de harina y agua, después sacar un poco de esa mezcla al otro día, volver a poner un poco de harina de agua, hasta que se vea estos globitos, se vea la fermentación. Por lo general, los que hacemos masa madre, ponemos esa gomita, porque cuando hacemos el preparado, tiene como una altura. Este explotó, como verán en el frasco, pero es para ver si está creciendo la masa madre, que se usa la gomita en el frasco. Es algo que les quería mostrar porque se enseña en las clases de masa madre y son fotos de mi casa. Bueno, el pan, ¿qué pasa con este pan? Es un pan que está predigerido, no tiene la levadura tan rápida como la otra, y ahora estoy tratando de mirar, claro, es un indicador. Tiene un montón de propiedades para la salud, porque ya está predigerido, tiene todas estos beneficios de los probióticos de los que hablamos antes, y también siempre que hablamos de todo esto, hablamos de cuidar el alimento, proteger la salud, por lo general proteger costumbres, el territorio, y también, que la comida sea más rica. La comida tiene otro proceso, tiene en la boca otro camino, que no es aquel camino industrial, donde vas a abrir una lata y siempre va a tener el mismo sentido. Acá no,
a veces fracasa, inclusive los que han hecho todas estas cosas saben que son caminos de ida y vuelta, y bueno, es parte de una aventura de vivir también, que es muy interesante cursarla. Hacemos. Y la masa es una masa de una focaccia con aceitunas. Acá hay otras cosas que hay de conservación, que yo no tengo tanta experiencia, porque siempre tuve restaurantes vegetarianos y no soy muy experta en las carnes, pero bueno, no se podía dejar de poner. Elegí cosas que tuvieran que ver con nosotros, como por ejemplo estos lomitos que vienen de Jujuy, y el gravlax, que sí, es nórdico, como me ponen. El gravlax es el salmón curado en sal, no sé si han comido, es una delicia, son cosas muy fáciles de hacer, porque tienen que tener una pieza de salmón, con una pieza es tipo un trozo, medio kilo, $1.000.000 al día de hoy, que se cubre con sal, con una mezcla de sal y azúcar, puede tener unos granos de pimienta, puede tener dill, bueno, o eneldo, o algunas hierbas, y se deja básicamente 24 horas. Y después se lava, se seca, y nada, es como un jamón, es como la textura, no sé si alguien ha comido, es como un jamón. Esto es diferente al ahumado, al salmón ahumado, es un pescado curado en sal, se puede hacer con otros. No les propongo que hagan, seguro que a la mayoría les gusta el salmón, pero no sé si saben que el salmón está lleno de antibióticos, está lleno de colorantes. Bueno, es una pena porque son de estas cosas que produce la industria, que son unos caminos como irreversibles, de pronto todos comemos salmón, todos comemos un tipo de cosa nada más, y el único beneficio que tiene eso es que alguien gane dinero, no tiene ningún otro beneficio, no tiene beneficio ni cultural, ni social, ni para nuestra salud, ni nada. Pero se puede hacer con pescados criollos, pescados de ríos, pescados de mar acá, y el procedimiento es ese que les dije, es hacer una mezcla de más o menos 3 partes de sal, 1 de azúcar, y dejarlo 24 horas como cubierto en la heladera, y nada, es completamente diferente el sabor de producir. Y después se corta bien finito, por lo general en la costumbre nórdica se come con un pan de trigo de centeno, con un surcream, un queso crema con hierbas, con cibulet, y bueno, no sé, a mí me gusta. Me parece una comida alucinante, pero es una pena que tenga como estos destinos, ¿no? Pasemos. Bueno, las conservas también, ahí hay, ¿qué era esto? Esto era creo que un pollo al escabeche. Tiene que ver con esto de estrategias, ¿no? Con esto de conocer un montón de aspectos que puede tener nuestra alimentación, básicamente, todo esto que estamos hablando. Es muy, muy, muy importante conocer todo esto. Ustedes están haciendo algo que puede tener también un destino industrial o un destino de un acopio casero. No sé bien cuál es la propuesta, si es un acopio casero, pero por lo general cuando uno hace... Para el hogar. ¿Es casero? En este caso, para una vivienda. Para una vivienda, claro. Habrán escuchado hablar de una antigua palabra que se llamaba la despensa. Antes, bueno, siempre había en la casa un espacio, que por lo general era una bibliotequita donde se ponían todos los frascos en una alacena, y estaban los dulces, estaban todas estas conservas, y eso también genera una familia y un ambiente y un clima. No, ahí me preguntan si produzco mi propio vinagre. No, la verdad que no, porque tengo un montón de amigos que hacen vinagres. Los cocineros por lo general a veces nos intercambiamos cosas, y tengo muchos amigos que hacen vinagres, después ahora les cuento un poco.
quiero terminar esta idea. Y bueno, este espacio es como una casita donde todas estas bacterias y esta vida tiene sentido que estén adentro. Así que cuando uno tiene un lugar así, mejora a veces a puertas cerradas o esa despensita es muy interesante. Y el otro es una foto que la puse porque me encanta preparar eso, que es la parte del deshidratado, que bueno, hay un montón de cosas que se deshidratan, como lo del jamón, de alguna manera, en sal es un deshidratado, es una técnica del deshidratado, lo del Gravlax, que es poner, acá está la preparación antes de ser, que son tomates, que los compro siempre en la época de los tomates, o sea, en el verano, y lleva un aceite de oliva, un chorro de aceite de oliva, un poquito de sal, de azúcar, unas escamas de ajo fresco, puedes llevar acá, creo que tiene tomillo, y bueno, esto se pone en horno muy bajito, algunos pueden tener deshidratadores así más profesionales, pero si no en un horno de alrededor de 100 grados, un rato largo hasta que no están secos como el tomate seco, tienen una vida, pero se pueden guardar en un frasco con aceite de oliva y es una conserva muy interesante, o si no los pueden directamente guardar en un tupper y van sacando. Tienen otro tipo de producto. En la heladera me pregunta ahí Facundo, y yo nunca sé mucho cuánto duran las cosas porque en mi casa no duran mucho, pero esto dura por lo menos, no sé, 2 semanas, bien guardado con aceite de oliva, siempre cubierto para que no prospere con el oxígeno las bacterias, ¿no? Y son cosas sencillas que pueden experimentar y que les van a dar una idea. Ojalá alguien se enganche en hacer alguna de estas propuestas que hicimos, hacer un dulce, una conserva, un escabeche, un chutney, porque los va a introducir realmente en la problemática. No uso deshidratador porque el deshidratador es muy caro y nunca lo compré, pero tengo un horno convector, es un horno pastelero eléctrico y se pueden secar las cosas también muy así, de manera fácil. Y si viven, no sé, nosotros vivimos en una ciudad que es muy baja y muy húmeda, pero tengo amigos que viven en Mendoza y secan al sol todo, ¿no? Así que hay otras formas, hay otros lugares. ¿Alguien me ayuda con la carne? No me está saliendo el nombre de la carne argentina que es típica del norte, que se seca. Les quiero contar eso. El charqui. Bueno, hoy hablé con esta amiga que les contaba, que es la decana de la Universidad ahí de Tucumán de esta carrera, y ella cuando voy ahí me lleva siempre a Tafí del Valle, me lleva a ver unos cocineros y unos productores que son agroecológicos, que hacen todo este tipo de conservas y conservan estas cosas que son las cosas que también son increíbles y son importantes en la vida de las personas y en la vida ahora de todas las personas del mundo, que estamos como en una instancia muy similar a pesar de nuestras distintas situaciones económicas o sociales o geográficas. Hemos estado en situaciones parecidas de guardado y de tener que volver a las cosas como más importantes que había, como la alimentación, la salud y el abrazo, ¿no? Entonces, ella me contaba que lleva a los jóvenes, justo yo no pude hacer eso, pero sí me llevó a comer una cocinera tradicional de Tafí del Valle, las empanadas, y ahí se ve esto que les decía, a nivel organoléptico. El charqui es una carne que se produce una salazón, se hace a la noche, se sala con, digamos, la carne se deshidrata y se enfría, se deshidrata y se enfría. Y después cuando se cocina, se humedece y se machaca y se hace como pequeñas hebras. Bueno, ahí se hace con otras verduras, la empanada, ¿no? La carne está usada de otra manera. Obvio que en boca tiene otro sabor y otra cosa completamente diferente y mucho más lindo de comer. Y bueno, era en los tiempos antiguos, porque viene de la época de los incas, era una manera de consumir y de conservar todas las carnes. Y que estas tradiciones se sigan enseñando en una universidad de gastronomía, en vez de enseñar, o en vez no, además de enseñar la cocina europea y la cocina francesa y la pastelería con manteca y con crema, me parece algo que es muy importante y que
es una ruta para investigar cosas también, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, si hay más preguntas, voy a ir como terminando, cerrando. La verdad que les quiero decir que es súper importante poder conocer todos estos procesos, y me encanta que estén haciendo estos proyectos. Me encantaría que me inviten, si alguna vez van a hacer la presentación en la vida real, en persona, para ver qué fabricaron, qué están haciendo, qué pensaron, qué imaginaron, y qué desafíos tuvieron en la cabeza. La conserva esa... Perdón, Carla. Ah, sí. No, yo que quería, vos recién comentabas de que alguno se anime a hacer alguno de estos procesos y que lo pueda llevar a cabo. Y en realidad yo creo que acá en el trabajo práctico que nosotros proponemos hay 3 tipologías, y una de las tipologías es conservas, ¿no? Sí. Encontrar oportunidades de diseño dentro del desarrollo o producción de conservas. Y me parece que es clave que los que hayan elegido esta tipología se metan en alguno de estos procesos para poder identificar justamente esto que te comentaba, oportunidades de diseño en el desarrollo de una conserva. Así que deberían practicar bastante cómo se desarrolla algún tipo de conserva para poder llevar a cabo el trabajo práctico. Sí, deberían practicar. Deberían practicar bastante, también para encontrar qué posibilidades uno tiene repitiendo el mismo proceso y ver las dificultades que este presenta, y sobre eso poder generar algún desarrollo que facilite ese proceso o que nos ayude en su conservación posterior al desarrollo del producto o a la cocción. No sé si se llama cocción en algunos casos. Yo te quería hacer una consulta. La producción. Sí, yo te quería hacer una consulta. Todos estos fermentos o todas estas conservas que nos fuiste mostrando, ¿cómo sabes más o menos el tiempo que pueden llegar a durar conservándose en lugares ideales, ¿no? No sé, si Claro. la despensa, si están cerradas al vacío? O sea, ¿cómo uno puede saber que... Sí, por lo general, bueno, hay, digamos, hay pequeñas estrategias, hay pequeñas cosas que tampoco son caras, que es como tener un autoclave, que es un horno que saca el aire y mata las bacterias, que también se hace si uno fabrica unas mermeladas, pone en una olla un repasador y pone los frascos y le da una hervida de 5 minutos, suave, para que los frascos no se rompan, no se choquen. Ahí también se produce vacío, y eso ya es una forma, digamos, de conservar. Por supuesto que todo el proceso tiene que tener todas las cláusulas estas de las que hablamos antes. Tenemos que tener un proceso de higiene en el producto, higiene en la mesa de trabajo, higiene en la verdura, y almacenamiento correcto, y todo eso. Entonces va a ser exitoso por lo general. No quise ahondar en todo eso porque ustedes tenían ya unos apuntes con dato duro de todo eso, y hay un montón de cosas, ¿no? Había ejemplos de mermeladas en todo lo que me pasaron. No sé si hay instrumentos, debe haber, pero todas las preguntas que me hagan y no las sé, se las puedo averiguar y para mañana se las contesto, porque tengo una amiga que es una ingeniera en alimentos que trabaja para el lado del bien en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y es una genia. Le puedo hacer preguntas así más científicas. Yo estaba pensando qué importante es que dentro de el diseño industrial, que se ocupa de la relación de las personas con los objetos y la importancia que tiene culturalmente la comida, y no solo culturalmente, la relación de las personas con los alimentos por la nutrición, o sea, para mantenernos vivos. Entonces, desde comer con la mano y llevarnos la comida a la boca, esa interfaz, cómo nos relacionamos las personas con los alimentos y con la producción de alimentos,
esos nexos que podamos encontrar con el diseño industrial tienen una repercusión cultural, porque van a poder estimular la forma en que las personas nos nutramos. Me quedé pensando en eso. Sí, sí, definitivamente. La verdad es que, bueno, todo esto que es como un círculo que ronda sobre sí mismo, ¿no? Porque es el alimento, el cuidado de la salud, el cuidado de las tradiciones, el cuidado de la economía familiar, porque cuando vos sabés hacer todas estas cosas, también tiene una implicancia. En este momento no es lo mismo salir a comprar algo que poder fabricarlo, o no lo sé, por ejemplo, han prosperado montones de comedores y merenderos, y ahí se vio. Yo estoy haciendo un trabajo con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos haciendo como un recetario con cocineras, que son así cocineras populares, no son personas formadas profesionalmente, sino personas que tienen la voluntad y el conocimiento, capaz. Hay muchas paraguayas, hay muchas bolivianas, estamos intercambiando un montón de recetas, tradiciones, saberes, y eso es algo riquísimo, es algo que está salvando situación social y económica en este momento, está poniendo cultura, está poniendo cariño, está poniendo arte en todo este desastre, ¿no? Así que es como, bueno, y también digamos, en la pregunta que hacíamos, los que nos ocupamos de armar este recetario y hacer entrevistas con las cocineras, eran qué elementos tenían, cómo era la cocina, de qué cosas disponían. Y les digo que es muy interesante, porque algunas disponían de nada, o sea, no tenían nada. Una tenía la heladera que le prestaba una cuñada a 2 casas, porque en realidad son personas muy humildes que han abierto este espacio, y el horno de barro, que estaba en 2 casas siguientes. Entonces, los insumos y la disponibilidad de estas cosas, nada, es entrelazado y es una cadena de favores y de cosas que es muy increíble. Y por supuesto que también cuando uno ve vidrios especiales para acopio, o sí, son los que hicieron los verdurazos, me están preguntando eso, si son la UTT es la Unión Trabajadores de la Tierra, más de 15.000 familias campesinas que nos ponen la comida en el plato a todos los días. Y les decía, cuando uno puede poner, puede ver vidrios o puede ver una vajilla particular, una vajilla ya sea rústica, una vajilla súper delicada, una loza de diseño, los frascos que se usan para los fermentos en Corea, que son como unas vasijas de grés, que a su vez tienen un peso adentro y como otra tapa, porque el peso va a hacer que la fruta y la verdura estén bajo el líquido, porque el oxígeno las perjudica. Entonces son divinos también, o las vasijas de barro que tenemos acá en el norte para hacer los preparados, para hacer los fermentos, para hacer todas las cosas del charqui. Nada, hay un montón de belleza, de cultura y de diseño humano, historia de la humanidad, estas cosas. ¿A quién no le gusta ver una mesa bien puesta? Y la implicancia que eso tiene, ¿no? Porque no estamos hablando de cosas de lujo, estamos hablando de, no sé, de cosas vitales. Sí, y de cómo podemos con el diseño ayudar a integrar todas esas cosas en el hábito de la vida actual, en una cocina que puede ser distinta a una cocina de Corea o a una cocina de nuestras abuelas. En nuestra vida actual, cómo podemos integrar, porque estaba pensando en insertar, pero lo interesante no sería insertarlo, sería integrarlo, que pueda amorosamente relacionarse, claro. Sí, yo por otro lado, escuchando la Perla, pensaba y empezaba como a trasladarme a diferentes lugares y de cómo surgen todas estas, históricamente, cómo surgen todas estas tradiciones, ¿no? Del secado, del sol, o cómo es el tema de la vajilla en determinados lugares. Y todo eso refiere y tiene un porqué, ¿no? O sea, de los materiales de la zona, formas de producción, formas de cocción.
El traslado de los alimentos. El traslado de los alimentos, todo lo que tiene que ver con el NOA y subiendo hacia Bolivia y Perú. Hay como toda una cuestión ahí del trabajo en los cereales, o en las papas andinas. Bueno, hay mucha información para cultura, investigar. Sí, mucha gastronomía, mucha cultura. Para investigar, no sé, o yendo tal vez un poco más al norte, cómo se desarrollan las sopas en Ecuador, y cómo hay todas unas cuestiones de cómo se trabaja con lo que se tiene localmente, en temporada, y lo que se consigue, como decía antes, localmente. Y en todas esas instancias, uno, pensándolo y viendo, y también trayendo lo que dice Pilar, cómo insertar eso, o sea, cómo incorporarlo, más que insertar, cómo incorporarlo al desarrollo de las conservas en el hogar. Y creo que, y pienso que hay que analizar culturalmente cada uno de estos actos para poder identificarlos y saber dónde nosotros deberíamos intervenir. Y lo hablo en relación al trabajo práctico y a lo que tienen que desarrollar en este momento, pero también es interesante saber de dónde vienen los guisos, de dónde vienen las comidas populares, por qué en Brasil de golpe aparece determinada comida y en Argentina se traduce en otra cosa, o como decís vos, tal vez en Corea, que lo que se cae termina siendo conserva, porque bueno, hay una situación cultural y social que así lo enmarca, ¿no? Sí, puse el ejemplo ese, bueno, porque estábamos usando como el kimchi, todos estos preparados que justo es coreano, ¿no? Que tiene también que ver con la cultura, con la salud. Una vez en Londres un chico me dijo, no, yo seguiría comiendo, un chico coreano, seguiría comiendo si hubiera kimchi en la mesa, o sea que para ellos es como un, no sé, como un bajativo y como algo que les mejoraba la digestión, me imagino. Seguiría comiendo si hubiera kimchi, me quedó como, para mí era como, no sé, como decir, pongo una mayonesa en la mesa, poner un kimchi, pongo algo de sabor, pongo otra cosa, y él lo veía como algo como de salud o beneficioso. Pero nosotros, sin irnos a ningún lado, nosotros tenemos una tradición enorme. Pensemos también en la comida, les tiro otra para abrir la cabeza en lo que significa la comida, con todas, por ejemplo, las hierbas y las malezas que están en nuestro suelo, que en realidad son buenesas. Imaginen que todo lo que crece, la mayoría de las cosas que crece, salvo algunas, son comestibles. O sea, si tuviéramos un desastre, uno debería saber qué puede comer de lo que crece en la esquina de la casa en este momento. Porque en la esquina de muchas casas, salvo, no sé, por ahí muy urbanos, pero a veces hay dientes de león, hay manzanilla, son hierbas que crecen entre dos cascotes, lo que les estoy hablando. Y un montón de cosas, las frutas que crecen en la ciudad, en los árboles que están puestos en la vereda, no sé, y conocer todos nuestros preparados, todo cómo se hacen nuestros pimientos, cómo se hacen nuestras conservas, cómo se hacen los salados en el sur de nuestros pescados, cómo se conservan. La verdad es que sí, el calanchoe ponen ahí, que es una planta como muy buena, anticancerígena. Nada, son el aloe vera, que se hacen preparados de todo tipo, preparados comestibles, y eso también, pensar la comida salida del supermercado. Eso es muy interesante para atravesar toda esta ruta, ¿no? Sí, y también es sustentable y es sostenible, porque... Sí, ni hablar. O sea, reducimos el impacto ambiental, reducimos la huella de carbono, evitamos contaminar los cursos de agua, evitamos el extractivismo. Entonces, como diseñadores también estamos bañados por la idea de que tenemos que mejorar la relación de las personas y el impacto de nuestra vida como humanos, y estas prácticas son sustentables y sostenibles. Sí. Todos en este momento creo que son temas que de alguna manera nos interpelan ahora y nos han puesto a pensar, qué es lo que pasa con la vida que estamos llevando, ¿no? Qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo, qué estamos haciendo al día de hoy en el planeta. Así que es un gran desafío todo este tema.
Es un gran desafío. Yo no sé si, también ya para ir liberando la perla, que no sé si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta en particular, puntual, quiere abrir el micrófono y Yo comentarle. tengo una pregunta. Ay, voy a prender la cámara. Sí. Tengo una pregunta para hacerle, que es si escuchó hablar o si conoce sobre la alelopatía. ¿Sobre la qué? Alelopatía. No. Ok. ¿Qué es? Es Contanos. un fenómeno biológico por el cual un organismo produce distintos compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. Y se usa mucho para conservar frutas y verduras, más que nada, Ah, mira. sin utilizar heladera. Alelopatía. Sí. Bueno, lo podemos buscar. Yo tampoco lo conozco. Lo voy a anotar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera...? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro. Sí. Dale, Lucía. Yo he estado averiguando sobre... Yo consumo las verduras libres de agrotóxicos hace bastante tiempo. Lo que me viene pasando es que hay algunas cosas que tengo que hacer las conservas sí o sí. No sé, por ejemplo, la berenjena me es mucho, entonces hago conserva. Pero después hay verduras y frutas que vienen muy inmaduras y tengo que entender cómo guardarlas para que no se pudran estando inmaduras. Y lo que estuve averiguando era que, bueno, no sé, que si guardas algunas verduras juntas o algunas frutas, existe un gas etileno que hace que se acelere el proceso de Eso es putrefacción, no sé cómo se llama. exactamente la alelopatía. Eso Por es, ejemplo, las claro, sí, lo manzanas. acabo de googlear. Es eso, De sí. una. Por ejemplo, ayer un amigo productor que me manda cosas para un mercado que yo organizo acá en el oeste, que es un mercado agroecológico, y me mandó una caja con productos y me mandó 2 mamones porque sabe que tengo debilidad por esa fruta, y me dijo, ya están pintones, están amarillos, todavía están verdes para comer, pero van a madurar. Me dijo, y ponele unas bananas, ponele un cacho de banana, como tipo 4 o 5 bananas asociadas, seguro es eso de lo que me hablabas, en la alopatía, porque ahora lo estoy mirando, porque es el fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos químicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o producción de otro organismo. Entonces, justo un productor que, como son los productores agroecológicos, conocen profundamente el territorio, profundamente los procesos de las plantas, cómo se acopian, ellos sí que saben cómo se acopian, cómo se mejora el sabor, cómo se guarda, cómo se cuida todo eso. Bueno, me dijo esto, te mandé 2 mamones, están semiverdes, con unas bananas arriba te van a madurar muy bien, o si no es el calor, otra de las cosas también, ¿no? Claro. Bueno, nada, mi pregunta en general era si existe una... O sea, yo antes de este trabajo lo que estaba empezando a entender era que tenía que guardar las verduras y las frutas tipo de distintas maneras, según el grado de madurez, para poder consumirlas todas bien y en distintos tiempos, ¿no? Como que si eso tiene una lógica o es una experiencia mía que en realidad no es tan así. No, por ejemplo, no sé qué madurez puede, en general la verdura, la fruta puede venir un poco verde, la verdura no tanto, no sé a qué verdura te referís. Lo que uno tiene que hacer, si quieren les doy una estrategia muy rápida, de acopio, cuando uno recibe el bolsón, que son unos 7 kilos de verdura el bolsón soberano, es ver qué va a hacer con esas cosas, si se pueden, algunas cosas cocinar, otras lavar y, por ejemplo, las hojas se pueden de alguna manera cuidar, envolver en papel, ya lavadas o poner en un tupper. Otras cosas se puede hacer como un nituque, no sé si saben lo que es una cocción que se cortan las verduras y se cocina apenas pincelado con aceite, las verduras todas cortadas, supónganse zapallito, ponen en una cacerola un poquito de aceite, ponen los trozos de zapallito pequeños, y los cocinan, que no es algo hervido, esa cosa, o una espinaca, una selga, eso negro, hervido 10 horas. Es una cocción que mantiene mucho el color, mucho el sabor y muchas las propiedades. Se hace en 1 o 2 minutos, esto que les digo. Y eso también lo pueden frizar, al freezer la mayoría de la gente dispone de un freezer, entonces, o si no, lo guardan en un tupper, que es
esto cuida también un tipo, por lo menos 3, 4 días dura, bien guardado. Recuerden siempre algo como básico, que por ejemplo en el horno todos los perfumes y los sabores no se mezclan. Uno puede estar cocinando un chancho por un lado y una torta en el mismo horno y ninguna de las dos cosas se va a contagiar, pero en la heladera, en el frío, se contagian todos los perfumes y los sabores. O sea, tiene que ir todo muy guardado, muy enfilmado o con un buen tupper o un buen proceso. Ahora hay unas telitas que vienen enceradas que también conservan, pero las cosas de la heladera sí transmiten. Así que estas son todas cosas de acopio, que es muy importante. Algo que no hablamos, que no llegamos a nombrar, o no me acuerdo si fue nombrado, es también que tiene que ver con el origen de todo esto, que es la estacionalidad. Sí, total. Porque las conservas... En un momento al pasar lo dije que los cocineros, en tendencia, están comprendiendo, porque es una avanzada de esto que se vino hoy, que vieron cómo es socialmente. Bueno, no vamos a entrar en filosofar, pero hay como unas personas que están viendo a veces qué está viniendo, y son personas como creativas que vieron que era más importante el cuidado de los alimentos, la cultura local, y en la cultura entra también, bueno, comer las cosas locales, la estacionalidad. No es lo mismo comer un tomate en pleno febrero, cuando la planta está dando el tomate, cuando el sol del verano le pegó, a comer un tomate de cámara que atravesó ya 6 meses y llegó a julio. No es la misma fruta. Así que es muy importante conocer un poco todo eso, sí. La estacionalidad y el lugar de origen de los alimentos es muy importante. ¿Y por qué hay que hacer conservas de tomates? Porque no tenemos tomate todo el año. Que no tenemos tomate todo el año. Claro, en febrero, marzo, si hacemos conservas, yo una vez lo hice con un grupo de agricultores, hicimos botellas de tomate, creo que debíamos ser 10 personas, hicimos más o menos 100 botellas de tomate, y hasta agosto consumí tomate de botella de conservas hechas por nosotros. Que fue todo un aprendizaje, le hicimos el autoclave en botella, en las cacerolas gigantes con fuego, pero situémonos en el pasado con otras herramientas de conservación, y esos saberes se vuelven vitales para tener alimentos en distintas estaciones. Sí, alguien me pregunta si es muy importante la heladera o freezer. Bueno, no lo sé. Yo he vivido algunas partes de mi vida como viajando, más joven, y he cocinado y he pasado meses, supónganse, en una casa de Brasil, cocinando a diario y tratando de comprar y hacer eso sin heladera, como muy hippie, y he podido subsistir, y creo que fueron épocas de mi vida donde comí verdaderamente re bien también, porque no íbamos al supermercado, comíamos cosas muy locales, comprábamos a un productor que era vecino, o a 2 o 3 productores, intercambiábamos, y la heladera era como un sueño lejano, pero no fue imprescindible para la existencia. Pero bueno, en la casa de todos los días ahora, obvio que está bueno tener una heladera y un freezer, porque genera como una estrategia de acopio, esto que yo les decía. Tienen el bolsón, bueno, algunas cosas las pueden cocinar o blanquear, que es también que el agua se hierva con una pizca de sal, y ponen las cosas 1 o 2 minutos. Cuando el agua levantó el hervor, ya está blanqueado, supónganse, no sé, zanahorias en rodajas. Entonces tienen para hacer una mayonesa de zanahoria, para una zanahoria que está blanqueada, para hacer un guiso, para poner en otras cosas. Siempre cuando uno recibe el bolsón, lo que tiene que pensar es no en una sola comida, sino en como conceptualmente en cosas, en una sopa, en un guiso, en un soufflé, en una ensalada, dejar cosas crudas para comer en ensaladas, muchas cosas que culturalmente por ahí hace unos años no se comían crudas, ahora ya se sabe que son re ricas y son re beneficiosas, como por ejemplo el coliflor, o no sé, las remolachas ralladas o los zapallitos rallados. Todo eso puede ser una ensalada cruda también, y está bueno en el plato de todos los días tener un poco de cereal, un poco de crudo, un poco de algún fermento, un poco de algo cocido. Esto tiene que ver con la salud y la cocina natural, ¿no? Pero son como estrategias y cosas que van abriendo un poco la cabeza y abriendo estos caminos para que imaginen las cosas. Alguien me preguntaba algo que no lo llegué a leer, de Mendoza. Si secan los alimentos al sol. Sí, tengo un amigo productor que vive en San Rafael,
que él es productor de frutas y seca, tiene como tipo unas planchas, como si fueran el coso del gallinero, ese alambre, y como allá el sol y la humedad es como más ocasional, no es que no llueve porque hay una época en diciembre que hay una llovina grande y les cae piedra y todo, pero en general es muy seco el clima, seca el sol, porque él tiene clientes hace años que son todos los restaurantes naturistas o algunas dietéticas, entonces no le pone ningún producto para el secado. Y es hermoso todo el producto que hace. Seca peras, duraznos, damascos, ciruelas, manzanitas, y hace unos mix de frutas y verduras. Hoy les abrí, los dejo muertos de hambre seguro, ¿no? Yo estoy comiendo una granolita acá que la verdad... Sí, se puede secar casi todo. Me preguntan si se puede secar todo. No sé si todo, pero casi todo se puede secar, sí. Y otra pregunta era si todos los alimentos se pueden fermentar. Sí, creo que también, casi todo se puede fermentar. Por ejemplo, los cocineros que fermentan, que les agarra el trip del fermento, hacen, no sé, el chimichurri fermentado, la salsa de tomate fermentada, o sea, fermentan todo. Van por ahí. Y claro, en esta ruta el producto tiene otra trazabilidad, como enriquecerse en el sabor, ¿no? En el sabor, en el color, en el perfume. Hay cosas que se ponen más grises, hay cosas que se ponen más coloradas, algunas cambian un poco el sabor, el color, y eso tiene una riqueza en el plato después. Una consulta, buenas noches, una consulta con respecto a los fermentos. Yo vi que los recipientes que hay en el mercado para solamente hacer fermento vienen como con una válvula de agua que permite eliminar, o sea, despedir los gases y que no entre el oxígeno. Pero también vi que se puede fermentar sin necesidad de que elimine esos gases. Entonces, ¿en qué beneficia, digamos, dejar salir los gases o qué perjudica, digamos? Yo lo tengo acá porque mi marido a veces con un amigo prueba a hacer cerveza. Y tienen como un tapón que hace que eso, que indica, pero no sé bien el proceso. Pero nada, todo se puede hacer. Seguro que para todo hay una instancia que es como más semi-industrial y más sofisticada, y una instancia completamente hogareña y sencilla, de la que no precisas ninguna válvula. Porque, por ejemplo, esto que yo les decía, querría buscarlo en este momento, la vasija coreana, que es un barro, que tiene a su vez, es boca ancha, supónganse, poner todas las verduras para el kimchi, y tiene como un peso que entra en esa boca ancha y después y ese peso viene en como en dos mitades con un circulito, o sea, queda como una tapa donde va saliendo un poco de aire y un circulito. Pero eso también uno lo puede hacer en el frasco, en el famoso frasco, que ahora no me conectás, que se me está terminando la batería. En Pinterest, en los tableros de Pinterest de referentes encontramos unos así, que también estaban buenos, que eran vasijas más pequeñas de cerámica, que tenían una especie de canaleta alrededor, que al taparlo con una tapa quedaba cerrado al vacío, porque había agua en el espacio donde se conectaba la tapa con el frasco. Sí. Que seguramente los chicos y chicas lo vieron porque está en Pinterest. Claro. Referentes. Creo que el que yo te decía no lo vi ahí. Yo miré también el coso de ustedes de Pinterest. A ver, es que nunca me acuerdo cómo se llama el productor de cerámica que hace esto, que me encanta. No, dámelo a ver. Esperen que antes de quedarme sin esto. Mucho gemelo. Bueno, mientras tanto, si quieren ir ahí, Milagros lo compartió en el chat. Eso que comentaba Perla. En las dos piezas. Y después, me están preguntando algo organoléptico, ¿qué quiere decir?
Justo hice una nota esta semana y era por lo del mercado. Acá estoy escribiendo. Y le dije algo organoléptico. Nosotros en una materia que es tecnología, seguro que aprendemos la palabra, o sea, conocemos cuáles son las propiedades organolépticas. Alguien puso en el chat propiedades dietéticas y yo le preguntaba si se refería a las propiedades organolépticas. Claro. Porque aprendemos distintos envases para conservar las propiedades organolépticas. No, por eso les hablé de los quesos, les puse el ejemplo de los quesos, porque es la percepción un poco con los sentidos. Cómo se ve, por ejemplo, una vez con unos amigos que eran todos queseros en Tucumán, llegamos y todos sacaron unos quesos así gigantes, una salteña, es una productora de quesos de leche de cabra, todos quesos de leche cruda, que tienen como todo otro proceso, alucinantes, y hablaban, mirá el ojo, mirá los alveolos, mirá no sé qué. Yo no pescaba nada, pero había como hay en todas las tribus un idioma particular para hablar del tema, y bueno, y era esta percepción organoléptica del producto, digamos, qué se ve, qué se siente, qué se huele, qué se gusta. Hay algunas cosas que se puede escuchar también como burbujean o cosas, y la nota puso órgano, alimentos, órganos eléctricos. Y digo, y era una nota de Clarín, y estaba encomillada por mí, como que yo lo había dicho. Después le pedí, sacalo, cambialo, por favor, porque parece que estoy diciendo algo rarísimo. Me llamó la atención que no se pregunte si la frase tenía sentido, ¿no? Pero es una frase que es una palabra que con todos estos de los fermentos, bueno, la gente que hace los quesos o la usa mucho, la gente de alimentos usa mucho este concepto. ¿Qué más? Bueno, no sé si nos queda alguna otra pregunta que los chicos quieran hacer. No, ya podemos ir cerrando. Están agotados. ¿Quién irá a cenar? Sí. Que nos dio hambre. Sí, nuevamente, ¿no? Toda esta información además. Bueno, ojalá que los haya inducido, inspirado, abierto alguna puerta como para, de alguna manera, su cabeza produzca algo interesante. Sí, como te decía al principio, a mí agradecerte mucho por tu tiempo, por toda la información, por todo lo que nos estuviste compartiendo y bueno, me imagino que también se generarán más preguntas con todo esto y bueno, después cualquier duda que tengamos, tal vez te la podamos compartir. Totalmente, sí, a disposición. Bueno, bueno, si les parece, la vamos despidiendo a Perla y nos quedamos unos minutitos más para hacer el cierre de la clase y avanzamos con lo que estamos haciendo y con lo que viene. Sí, Perla, y también muchas gracias por la presentación que armaste, que está buenísimo ver esos ejemplos, mucho trabajo que pusiste ahí y es muy útil al momento de la charla. Muchas gracias por eso. No, a ustedes, les doy un cariño grande y este es un camino también de soberanía alimentaria, que es una palabra que hemos estado usando mucho y se ha ventilado por primera vez mucho en estos días, en estos últimos tiempos. Es un camino que también debemos todos involucrarnos, ¿no? Que es la manera en que queremos comer, cómo queremos producir, cómo queremos transportar y qué cosas queremos comer y poner en el plato de todos los días. Esa es la soberanía alimentaria, que está en manos de estos pequeños productores, pescadores artesanales, pastores y productores agrícolas, y generalmente, además, debo decirlo, en la ruta y en la mano de muchas mujeres en todo el mundo. Vamos. Qué bueno. Les mando un beso grande. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación. Espectacular. Estoy a disposición, preguntas, un intercambio, lo que quieran. Super. Muchísimas gracias. Genial. Gracias. Bye. Muchos besos. Vos me sacás. Vos tendrías que cortar con el teléfono rojo. Con eso Bien. te despedís cuando querés. Con eso salís cuando quieras. Gracias. Okay. Chao, chicos, gracias. Adiós. Chao. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para seguir esta media hora, 20 minutos
Está comiendo un cerdo disecado. No, y además una semana de 2 charlas súper interesantes. Súper. Sí, yo creo que en ambas charlas se dieron, bueno, en las tres en realidad, ¿no? Pero se dio mucha información que nos da posibilidades para diseñar. O sea, desde los lugares donde más, cualquiera de las tres tipologías donde más querramos verlo, tenemos lugares para intervenir. Después, estaría bueno poder hacer como todo un listado de la información que se fue dando y ahí ver qué cosas o qué tips se fueron mencionando como para trabajar. Eso me parece que hay que como leer un poco entre líneas de todo lo que se fue diciendo y ver ahí y encontrar esas gritas transitables para el diseño. A mí me llama mucho la atención de que todo esto que estuvimos viendo y que estuvimos hablando son todos procesos naturales. Son todos procesos que existen hace siglos o que están ahí dando vueltas, que solamente tenemos que acomodarlos y encontrarles la función en nuestra vida. O como dice Pili, ¿no? Cómo se incorporan a nuestra vida y de qué forma los podemos ir o empezar a utilizar. Pero rescatar esto, que son todos procesos naturales, o sea, donde la mano nuestra en la transformación es relativamente poca, más allá de que hay cuestiones de la preparación, que bueno, que hay que probar, o sea, a mí la masa madre no me salió nunca la pude hacer funcionar, nunca se me activó. Bueno, el valor agregado se lo da el proceso natural. Yo hace poco tenía mucho repollo, también acumulando repollo, hice chucrut, hice un frasco gigante de chucrut, y pensaba, qué impresionante que desde el repollo hasta el chucrut, el sabor cambió un montón, se transformó en otro producto, y el valor agregado fue el proceso natural que yo estoy aprendiendo a realizar. Entonces, hay una parte de eso que ocurre naturalmente, pero desde el diseño, nosotros podemos facilitar eso porque hay un montón, todo ese proceso que puede hacerse naturalmente, también es súper de interfaz, porque es de cómo disponemos de las cosas para permitir que suceda. Pili, yo Sí. agregaría también analizar las formas en que se adquieren los comestibles en la ciudad. No hace tantos años no existían los supermercados. A lo Tal sumo cual. estaban las ferias barriales, entonces vos ibas y cada tipo de comida tenía una persona interlocutora que te vendía fresco. Eso fue hasta la década de mitad del 70, fines de los 70, y a mitad de los 80 se cerraron todas esas ferias municipales que existen muchos de estos edificios abandonados en la ciudad. Entonces empezamos a comprar los procesados en el supermercado. Y también tiene que ver con el rol de las mujeres en el trabajo, ¿no? Y las horas que uno pasa fuera de la casa y cómo se vende esta cuestión de la practicidad, que te saco unas patitas del freezer y enseguida resuelvo, cuando hay un montón de tiempos que son muy cortos para hacer cosas aprovechando los recursos de los alimentos frescos, ¿no? Pero bueno, hay también que analizar las costumbres y las cuestiones como fueron modificándose en las ciudades. No es lo mismo vivir, obviamente, en un lugar donde tenés un terreno que vivir en una gran ciudad y cómo se comercializan los alimentos. Creo que el rol de los grandes supermercados ahí también ha jugado un papel importante en el cambio de la alimentación. Sí, hablábamos de eso con Liz como una oportunidad dada esta característica de la forma en que recibimos los alimentos, por ejemplo, la cantidad que compramos por vez, la forma de conservarlos también facilitaría el consumo. Si aprendemos a conservarlos, podemos estirar el tiempo en el cual podemos consumirlo, que se integre en ese ritmo de compra, de adquisición, o de cómo llegan a nosotros y cómo después los consumimos. Totalmente. Y aparte hay mucha más oferta ahora. Está, bueno, la UTT, pero hay un montón de iniciativas que te venden no orgánico, porque el orgánico tiene otros costos por las certificaciones, pero todo lo que es libre de agrotóxicos es muy accesible y casi más barato, seguramente, que comprar en un gran supermercado. En un supermercado le estás pagando el valor a coto y por ahí le compras a un productor y le va directo a él. Es mucho mejor. Es Bueno, como que una cosa justo, más grande. justo en consumo esta... responsable. Perdón, Ana, te recorté.
No, que justo en esta pandemia también como que se vio súper valorado el tema de los bolsones de verduras orgánicas, porque llegaban a tu puerta. Entonces, para muchos fue más sencillo adquirir estas verduras o estas frutas, pero a la vez fue más difícil como aprender a separarlos y poder conservarlos. Claro. Entonces, si bien todo lo que es cultivo y alimentación es político, el diseño también, porque ¿qué hacemos con estos alimentos que estamos trayendo de estas manos de trabajadores? O sea, también desde nosotros tenemos un deber para poder aprender a conservarlos y a que perduren más tiempo, claramente, para no tirarlos. Porque, Sí, como y a ya comer decía, lo que es estación, ¿no? A comer, exacto, el tomate no está todo el año. Cuando se habla del, ¿cuánto sale el tomate ahora? Y sí, porque estás comprando un tomate que hace 6 meses está guardado en algún lado. O sea, las verduras tienen, las frutas, las verduras tienen estaciones y hay que aprender también eso. Entonces, es como que hay que desarmar un montón de cosas que nos hemos acostumbrado y a comer mucho más sano. Digo, gran parte de las enfermedades que tiene el ser humano es por la toxicidad de las cosas que está comiendo. No es solo por una cuestión de, no sé, en algún momento sonaba como snob, ¿no? Como más natural. Incluso era más caro, pero si uno compra sin agrotóxicos, no digo orgánico por lo que les decía antes, porque los costos de las certificaciones a veces hacen encarecer, pero sí comprar libre de agrotóxicos creo que es una gran oportunidad y hay mucha oferta hoy, para aparte de esto del productor a la mano del consumidor directo, ¿no? Y justo se habló en el chat, alguien hizo un comentario acerca del costo y por un lado hay una especie de mito de que el orgánico es caro y a su vez por un lado sí existen las certificaciones que tienen un costo y tal y mucho de lo orgánico producido en Argentina se exporta, o sea que ni siquiera se inserta en nuestro mercado, no tenemos acceso a eso directamente. Pero hay un montón de otras posibilidades, también hay otras certificaciones sociales, y además se profundiza, y creo que es un camino que ya empezó y que va a solamente mejorar, como no creo que pueda revertirse esta situación, pero es cuestión de buscar información, podemos generar un espacio de intercambio de esa información entre nosotros, pero hay acceso a verduras, como dicen, sin agrotóxicos, de manos más cercanas de los productores, que no necesitamos que sean orgánicas. Lo que queremos es que sean saludables, que no hayan tenido fertilizantes químicos. Entonces, existe esa posibilidad a la mano, en la ciudad, también en el conurbano. Euge compartió la página de la UTP, que tiene muchos puntos de venta, y si no, hay miles. Yo buscaba justo en internet para recomendarle a alguien en Tigre, y en Tigre no hay muchos, pero en Capital hay un montón. También recomiendo que si están en Instagram, que muchos obviamente van a estar, sigan a Soledad Barruti, que explica la diferencia entre agroecología y orgánico y por qué la diferencia en precios. Nada, eso también, como que abre un poco el panorama. Bueno, yo quería volver un poco al ejercicio de lo que estamos haciendo. Estamos armando la devolución del ejercicio 3, que la vamos a compartir estos días. Y que estamos transitando el ejercicio 4. No sé si tienen alguna duda respecto al planteo del ejercicio para poder aclararla. Y el lunes estamos haciendo el lanzamiento del ejercicio número 5. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, vamos a pasar la última actividad del día, de la noche. ¿No? ¿No es la última? ¿No? El cierre es así, oral. Claro. Ah, pensé que había de nuevo el ticket de salida. Perdón. En este caso no. Error mío, les pido disculpas. Pero podríamos hacer 5 minutos de bombardeo de oportunidades de diseño en conservación de alimentos. Podríamos, ¿no? Ir escribiéndose en el chat todas las oportunidades de diseño. Sí, o micrófono. Bueno, No sé. lo que... Yo vi... sí, podríamos decir una cada uno, si se les ocurre, por más que se repitan. Dale. Hoy. ¿Arranca Lucía? Lucía. Ah, bueno. Hola.
Yo había visto lo de la masa madre, que ella mostró su frasco con una gomita, que era como para ver cuánto crecía. Usaban una gomita, ella usaba una gomita para ver el crecimiento, por ahí se podía hacer algo que suplante la gomita, o bueno, un frasco para ese tipo de fermentación. Bien, y ahora, ¿cómo lo podemos enunciar de una forma más abstracta, sin nombrar el elemento que vas a usar, sin nombrar el elemento que estaba en el ejemplo? Recipiente, como un recipiente para medir el crecimiento, no sé. Bueno, A ver, ¿Alguien la puede ayudar? ¿Se escucha? Sí. Nacho, dale. Indicador de fermento para masa madre. A ver. O un tipo de guía, no sé cómo. A ver, más abstracto. Guía, indicador. ¿Quién más se suma? ¿Facundo? Medidor de volumen. A ver, yo tenía uno. A ver. Estaba pensando en esto del sellado. ¿Tengo la cámara? Sí. El tema del sellado de... Ella hablaba de modificar las propiedades de sabor y demás, y también hablaba de no modificarlas, o sea, de preservarlas de alguna manera. Entonces, uno no tiene una selladora en su casa normalmente, pero si uno tuviese una especie de elemento, uno podría tener un aparato para conservar las propiedades organolépticas y también aumentar el tiempo de preservación un poquitito más. No sé si un montón, pero bueno, un foil puede hacer la diferencia. Bueno. Alan, que ahí ¿Que prendió la cámara? Sí. ¿Que prendió la cámara? Alan. Ahí está. No, era por lo que había hecho nuestra compañera. ¿Qué sería? Como un contenedor que indique el grado de fermentación del alimento, ¿no? Por ejemplo. Puede ser. No sé. Podría ser. Puede ser. Puede ser por color también, no sé. Exacto, por eso que haga como una identificación de alguna manera. Como dice Facundo, puede ser un color o que crezca el espacio donde está contenido lo que está fermentando. A ver, Ignacio, ¿lo querés decir con micrófono? Sí. No, lo que decía era, no sé si me escuchan ahí. Sí. Básicamente entendía que es un envase graduado que podría tener varios niveles y a veces incluso se podrían poner como etiquetas para ir marcando las fechas, los momentos que fue sucediendo, pero en definitiva la más abstracto sería un envase graduado o un indicador de volumen del contenido. Sí, más abstractamente que comunique el crecimiento del interior, o sea, de lo que tiene adentro. Y también creo... Ah, dale, Aus. Nada, ahí partimos de un ejemplo muy puntual, que era una gomita para medir el crecimiento de la masa madre, y salimos a algo mucho más abstracto. Y fíjense, ahora si piensan solo en lo abstracto, todas las propuestas que podrían generar a partir de eso. O sea, podría ser una gomita o podría ser 1000 de otras cosas para 1000 de otros alimentos. O sea, cómo abstraerse de esa idea, en realidad, el proceso inverso. Partir de entender el proceso, porque queremos saber cuánto crece o cuánto crece en cuánto tiempo, porque queremos usar la masa madre. Entonces, lo que estamos buscando saber es cuándo mi masa madre está lista. Entonces, por ahí quiero generar algo que me diga, me alerte cuando mi masa madre está lista. Exacto. No tiene que ver con medir solamente. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo si lo que buscamos es saber cuándo mi masa madre está lista? Claro, igual no sé si está lista en algún momento la masa madre o es como algo constante. Hay un punto donde se la considera activa, donde uno ahí la puede separar y esperar que fermente un poco más para después usarla, tengo entendido. Yo que he fracasado mucho con la masa madre, podría decir que en realidad lo que uno está buscando es que esté en su punto de activación máximo como para poder ser utilizada. Exacto. No sé cuándo está lista, yo la verdad que nunca... Me refería a eso. Necesitaría esos indicadores. Está lista para hacer pan.
cuando está en el pico máximo, está lista para fermentar algo, para usarse de fermento para hacer otra preparación. Entonces, lo que buscamos saber es eso, cuál es el pico máximo. Y no todas las masas madres van a llegar al pico máximo a determinada altura, sino como depende del fermento. Entonces, hay que entender el proceso para saber qué necesitamos saber, qué es lo que necesitamos que lo que queremos diseñar nos indique. Ahora, salgamos de la masa madre, salgamos de ese producto en particular, que podría ser válido, obviamente, pero salgamos de ese y vayamos a otros procesos en los cuales también necesitamos indicaciones o necesitamos información de lo que está sucediendo, pero no solo de la activación o del crecimiento, sino también de situaciones de temporalidad, estacionalidad, o sea, de cuándo fue realizado, saber qué está pasando por dentro, qué posibilidades tenemos de identificar qué es lo que sucede dentro de mi conserva, entender también en las conservas qué es lo que necesitamos de ellas. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Alguien puede decir qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo por ejemplo, no sé, yo sé que si uno abre una conserva determinada que está hace bastante tiempo guardada, uno no la puede seguir teniendo durante muchísimo tiempo abierta en una heladera o en una despensa, porque se producen las propiedades de la conserva, empiezan a como degradarse y ya empiezan tal vez a ser perjudiciales más que beneficiosos. También las formas de extracción, los materiales. No es lo mismo usar cosas metálicas que cosas de madera. Además, por ejemplo, con lo que está diciendo Pili, no sé, o sea, si yo cómo la fracciona esta conserva que ya está desarrollada y no quiero echarla a perder porque no la voy a consumir toda junta. ¿Hay forma de fraccionarse sin que pierda las propiedades? Bueno, son preguntas que también hay que pensar cómo uno las podría resolver desde el diseño. Claro. ¿Cómo? Yo tengo un ejemplo. La carne salada, por ejemplo, si uno pone una carne muy gruesa, no se llega a secar al interior. Entonces conviene, sobre todo cuando tienen poca grasa, cortarla bien chiquita para que llegue. La grasa evita de que absorba demasiada sal también. Entonces ahí hay como un equilibrio entre, ¿es mejor que sea más grasosa? Sí, es mejor. Pero bueno, para la salud sal y grasa no son, no sé, al igual que la absorción, ¿no? Llega al centro, pero no se absorbe tanto. Está bueno eso. ¿Qué decías, Philip? Nada, que más oportunidades, más ideas. ¿Alguien más se anima a comentarnos alguna oportunidad de diseño? Tal vez de alguna de las otras tipologías, ¿no? A ver, Nacho. ¿Cómo, Nacho? La higienización del recipiente contenedor, digamos. Generalmente son de vidrio o metal, en algunos casos. Y la mayoría de las veces son de vidrio y se lo hace en una olla con agua hirviendo un par de minutos. Es bastante simple el proceso, pero capaz que podría surgir una oportunidad de diseño de esa interfaz, digamos, de esa secuencia de uso o situación que surge dentro del mundo de las conservas. Puede ser, alguien investigó si la realización de conservas en el hogar tiene como alguna problemática que desde el diseño podríamos darle solución. Yo busqué, y sobre todo sí el tema de la esterilización. En el caso de los frascos de vidrio, se suelen reutilizar otros frascos que ya tienen más. El principal problema que tienen son las metálicas, que a medida que se van utilizando, si tienen algún golpe, es como se salta el recubierto y se pueden oxidar. Y a su vez, como están hechas esas tapas para un cierre mecánico, no puedes ajustarlo lo suficiente para generar el vacío. Entonces, ese tipo de cosas evita por ahí que la conserva dure lo que tenga que durar. Se entrecortó un poco, no terminé de escuchar, pero lo que planteas es un cierre más hermético a determinado tipo de frascos. En realidad sería
en línea general, algo que yo había pensado sería un sistema de esterilizador y contenedores que permitiera la esterilización ya en los frascos estos con una tapa plástica en lugar de metálica para evitar a futuro la posibilidad del óxido. Mirá, algo de resellado podrá ser útil. Podríamos pensar cuáles son los contenedores que utilizaríamos para el guardado, y también podríamos pensar si hay algún tipo de sistema o tapa estándar que podamos utilizar en varios tipos de contenedores diferentes. O sea, hay varios lugares, tampoco la idea es trabajar sobre las problemáticas que encontramos al producir. Yo por lo menos trataría de hacer algunos de estos procesos que comentó Perla y tratar de identificar ahí dónde podríamos trabajar. Yo también puedo comentar algunas experiencias personales, que soy bastante torpe con algunas cosas. Algún día quise hacer berenjenas y puse el agua a hervir para esterilizar los frascos y no lo hice desde entrada, sino que puse los frascos con el agua hirviendo. Entonces, suelen pasar problemas. Uno puede tener algún tipo de problemas con eso. Algún tipo de choque térmico puedes tener. Sí, y eso que uno tiene tecnología 1, tecnología 2, tecnología 3, y después, no sé, cosas. Pero bueno, también hay que tratar de esas cosas que uno es torpe y le pasan, que no pasen a los demás como en un producto que nosotros desarrollemos. Entonces tendríamos que tratar de pensar de que si vamos a hacer algún tipo de esterilización en ese tipo de situación, bueno, que saber cuáles son los pasos. Evidentemente yo no lo sabía, o no le presto atención a las cosas, pero también tengamos en cuenta de que hay situaciones que yo también pensaba, ¿no? O sea, de familiares tal vez, que, no sé, en mi familia, mis abuelos hacían conserva de todo lo que caminaba, de todo lo que crecía, de todo lo que pasaba. Y la verdad, se tenían como mucho tiempo y había como toda una tradición con respecto a eso, pero es como que siempre tenían como la misma olla, como que siempre tenían los mismos elementos, como que siempre tenían como los mismos artículos o cuestiones para hacer, y ellos armaban sus pequeños como utensilios para cada una de las actividades que hacían. Entonces también podríamos pensar ahí sobre qué podríamos trabajar. Vieron que Perla dijo, cuando querés empezar a hacer conservas, hervís un repasador, hervís todo lo que vas a usar, el repasador, todos los utensilios que vas a usar para traspasar los frascos, hervís todo y de esa forma lo esterilizás, y ese es tu set de cosas. Y me gustaría comentar algo por lo que dijo Milagros de los frascos, que es que está bueno cuando pensamos en reemplazar un insumo que es tan común y masivo como un frasco. Tal vez no tiene tantas cosas malas el frasco existente, tal vez hay que ver mejor, porque las tapas de los frascos suelen ser descartables, y los frascos suelen ser, y el contenedor de vidrio suele ser lo reutilizable, y las tapas, justamente porque se oxidan, tienen una vida útil en condiciones menor a la del frasco, entonces suele usarse una tapa nueva. Entonces habría que ver bien cómo es el circuito de uso de ese insumo, que tal vez en lugar de reemplazar el insumo de por sí, nosotros vemos con qué se vincula el insumo, en este caso el insumo frasco o el insumo tapa de frasco, para que también lo que vamos a diseñar no implique que haya que revertir el sistema de envasado y desaparezcan los frascos y se reemplace por un nuevo contenedor, sino que tal vez hay que analizar si hay que reemplazar todo el sistema frasco tapa de frasco, o si podemos hacer un aporte a eso que es existente. Claro, podría ser algo así como los moldes de torta, que los costados se abren, o sea, se desencajan, digamos, entonces con eso como que podrías, tomándose como un referente, algo similar para que se adapte a todos los frascos que una persona pueda tener, sea de café, de mermelada o el que tenga en la casa. Está bueno el referente por ese mecanismo. Habría que analizar qué ventaja tiene cada uno. Bueno, sí, María.
Sí, yo hago conservas en escabeche y en aceite. Berenjena, todo lo metemos en escabeche, todo lo que sea porotos en aceite, en mi casa siempre se hizo. Nunca con los frascos a rosca nos duraron las cosas, principalmente las de aceite. Empezamos a usar los tuppers que se sellan, como estaba diciendo recién Macarena, y ahí sí duran. Pero después no usen frascos a rosca porque se les pudren a los 2 días. Y en cuanto a la sanitización, siempre fue un problema, ya sea con las conservas. También en mi casa mi papá hace jamón crudo propio, no pregunten por qué, pero lo hace. Y mi cuñado hace cerveza. Sanitización es siempre el problema que tenemos, porque estamos hirviendo, tirando alcohol, todo, y no hay caso de que, o sea, siempre queda todo bien, porque nunca nos intoxicamos, pero bueno, es algo que se podría quizás pensar en algo, no sé en qué, pero para solucionarlo, porque es un montón de laburo, pero mal. Eso. Bueno, estamos pensando terminar la charla para poder ir todos para tu casa. Yo les puedo llevar unos pancitos. ¿Son de masa madre? No, harina integral. Bueno, si no hay alguna otra consulta, vamos cerrando. Vamos a, como les comentaba, vamos a subir al campus la devolución del ejercicio 3. Esperamos el lunes tener las entregas del 4. Yo ayer les mandé un mail comentándoles que todos los ejercicios son de carácter obligatorio. Les pedimos por favor que los vayan completando y que los vayan haciendo. También en los que tienen alguna demora en las entregas, bueno, tienen tiempo para ir haciéndolos, pero les pedimos por favor que los vayan haciendo y que los vayan subiendo al campus en la medida que puedan. Fer, Si no hay- recordarles sí. también que tienen los foros para hacer cualquier tipo de consultas que vayan surgiendo. Nosotros estamos dando vueltas todo el tiempo y los vamos mirando. Sí, exactamente. Están los foros, como les comentábamos y como les decía Eugenia. Cualquier duda que tengan nos comentan, nos dicen y vamos a ir cerrando y esperamos que todos se encuentren muy bien y cualquier duda nuevamente nos los hacen saber.